Claro, es un motivo de satisfacción cada vez que vamos a presentar un libro o vemos un libro nuevo. Hacer un libro en estos tiempos no necesitamos recordarlo, es misión imposible. No solamente es el trabajo intelectual que representa para cualquiera escribir lo que va a escribir, sino las peripecias que hay que hacer para ver eso publicado. Y es verdad que existen las redes. Las redes nunca van a sustituir el libro escrito y el libro impreso, ¿no? Así que eso hace este evento muy especial para la academia, porque el liderazgo se ha extendido el número de ella, de las últimas ediciones, y bueno, José Antonio es asiduo participante en cuanto a actividad cultural e histórica se organiza en Valencia, en el estado, lo hemos visto en varios sitios. La ventaja del presentador es que siempre se roba el show sin hacer nada, ¿no? Uno se sienta acá y entonces empieza a hacer la de erudito de algo que a veces ni siquiera conoce, porque se la pasan rápidamente una semana antes, y entonces uno se lo lee ahí a la carrera cuando puede completar la página, ¿verdad? Acá, porque si tiene muy grande, bueno, uno lo que empieza ahí es a hacer lo que se puede, y viene aquí entonces a presentar el libro. Pero déjeme decirle que no es mi caso. No es mi caso, porque tuve la oportunidad de leerlo cuando estaba en el borrador, porque este par de señores se me acercaron hace muy poco y me dijeron que tenían esto en progreso, y bueno, pidieron nuestra colaboración, y cuando me lo contaron, yo tenía mis dudas, yo tenía serias dudas, porque a mí me gusta que las cosas se decanten, y bueno, sobre todo los libros revisamos muchísimo. Pero bueno, yo iba a la carrera, iba saliendo de viaje, nos reunimos, los puse en contacto con este personaje que está acá, Leonardo Petit, que valga la cuña, es un extraordinario diagramador y editor, y para mi sorpresa, estando yo de viaje, me mandó el Heraclio un mensaje, me dijo, está listo el asunto, necesitamos la presentación tuya. Y yo, concha, la cosa va en serio. Presentación que escribimos en un tren a la carrera en 4 horas para podérselo enviar, y yo todavía decía, esto es exageración de él, porque ese no va a terminar, eso es mentira. Y bueno, sorpresa es cuando Leonardo mandó el asunto montado en Amazon, y además me tomé la libertad de que, como tenía que hacer una escala por Europa, le pedí a mi hijo que comprara 2 ejemplares, porque tenía todavía mis dudas de que hubiese quedado bien. Y cuando llegué precisamente a Barcelona, España, me estaban esperando los 2 ejemplares, los tomé en mis manos y, señores, me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido porque, bueno, se había hecho en tiempo récord, pero no solamente se había hecho un libro muy bien hecho, porque el libro hay mucho por ahí impreso, pero este estaba muy bien hecho. ¿Por qué digo yo que está muy bien hecho? Antes de entrar directamente a los comentarios, que no va a ser mucho, porque aquí vamos a escuchar a José Antonio y a Heraclio contar lo que está allí reflejado. Pero digo que está muy bien hecho, primero porque el libro tiene que reunir para mí 2 condiciones. El libro tiene que ser un libro objeto atractivo, y desde luego un libro bien escrito. Y el libro está muy bien diagramado, tiene una portada muy bonita, muy llamativa, y además tiene hasta letras grandes, que uno podría pensar, no, eso es para que tenga bastantes páginas, pero no es el caso. Hoy día uno quiere que los libros tengan menos páginas porque cuesta menos imprimirlos, ¿no? Pero lo de las letras grandes, presumo yo, es que Luis Heraclio nos considera a todos viejos. Entonces, bueno, como nos considera viejos, le puso una letra bastante agradable de leer. Y algo que yo había discutido sobre la fotografía, que a Luis le encanta meter fotografía, yo siempre coincido, editor modesto, si puedo usar yo la palabra mía por la experiencia que tengo, es que una fotografía no puede matar el texto. La fotografía, para que esté en el libro, tiene que ser muy buena. Y si tenemos la única, pero no es de calidad, es mejor no meterla porque se pierde el libro.
pero las fotografías están fenomenales, fueron trabajadas, están limpias. Leonardo hizo su parte y obviamente entonces ese libro objeto del que estoy hablando reúne las condiciones. Así que lo felicito porque el libro está fenomenal y bueno, lamentablemente entiendo que nos quedamos cortos, pero eso, el culpable es el huracán, los huracanes en Florida, pero ya será solventado próximamente. Es el mismo problema que tuvimos con el libro del centenario de la iglesia del padre Pío Manuel Díaz y con el de Torcuato Manso Núñez, que imprimimos de emergencia unos ejemplares en Caracas, pero estamos esperando también poder pedirlo de ambos. Ahora vamos al contenido y cómo se trató. Cuando me decía a mí, Luis Heraclio y José Antonio, tenemos esto, yo inmediatamente le dije, bueno, es una historia a dos voces. ¿Okay? Ya está, una historia a dos voces, porque como cada uno tiene su visión particular, entonces bueno, para conciliarlo vamos a hacerlo así. Por fortuna, cuando uno lee el libro no encuentra esas dos voces sino en el subtítulo, porque pareciera que lo escribió una sola persona, así que la manera como fue redactado por José Antonio y por Luis Heraclio lo hace, si no es porque le ponen el nombre en cada capítulo, pasa desapercibido. Y eso es muy bueno, porque choca muy poco en la lectura, ¿no? Y eso también no es fácil, escribir libros a dos voces o a cuatro manos, como se le quiera llamar. Y lo importante es que yo les dije que era un libro a dos voces, porque aquí se concilian dos visiones. La de el que fue al Don Bosco, el que vivió la filosofía del Don Bosco, que es el caso de José Antonio, y el colocar esa bonita historia de la congregación en el contexto de la Valencia de su tiempo. ¿Quién, si no para hablar de la Valencia de su tiempo, es mejor que no sea Luis Heraclio, que nos tiene acostumbrado a una cantidad de crónicas sobre diversos aspectos de la ciudad? Y bueno, ¿quién mejor para hablar de los salesianos que una persona que ha ido? Y yo decía en la presentación que si ustedes piensan en sus vivencias particulares, yo no sé, pero en el caso mío, yo pienso que los recuerdos, además de los recuerdos hogareños, los recuerdos mejor guardados de la infancia son los del colegio. Por eso se hacen grandes amigos allí, ¿okay? Y como yo digo en alguna parte de esa presentación, ahí es donde uno ve la primera muchachita que le gusta, ahí es donde uno hace el amiguito con el que probablemente sigue encompinchado y tal. Y con todos esos compañeros son los que a uno le invade la nostalgia cuando pasados los años se reencuentra y entonces se pone a pensar de esa infancia o de ese bachillerato o de esa vivencia que uno lleva porque uno atesora con mucho cariño. Y eso es lo que yo leo cuando precisamente los capítulos que le tocaron a José Antonio se desarrollan. Es un profundo amor por el Don Bosco. Mi hermano mayor, Alfredo, él estudió en el Don Bosco y es increíble, cada vez que yo estoy con él no deja de nombrar sus andanzas en el Don Bosco. Además él era deportista y el deporte, el fútbol en el Don Bosco era, porque todavía Alfredo hoy a sus 70 y tantos años sigue recordando el Don Bosco como si hubiese sido ayer. Y eso no es Alfredo, son todos los que han pasado por el Don Bosco. Así que cuando yo leía esos capítulos que estaba escribiendo José Antonio, me trasladaba a escuchar a Alfredo todos los cuentos que podía echar, porque además Alfredo habla más de la cuenta, ¿no? Y por otra parte, el caso de Luis Heraclio supo intercalar una cantidad de historias que son fundamentales para entender esa llegada del Don Bosco a Valencia. Y bueno, habla de una cantidad de la Plaza Sucre, de la Plaza Bolívar, de los apellidos de grato recuerdo de Telly, la llegada de la electricidad a Valencia, las revueltas políticas que nunca faltan, las revoluciones, entre otras cosas, que es lo mismo que vivió esa congregación, cuya llegada no dista mucho de la llegada de los agustinos,
de las Sallistas o de tantas otras congregaciones, o de las Hermanitas de Maiquetía, de tantas congregaciones que tuvieron que hacer magia para llegar a sus respectivos lugares, siempre de la mano de una sociedad preocupada por la educación de sus hijos y que veían que el Estado no era capaz de proveerla, y siempre era esa sociedad organizada tratando de darle el mayor apoyo a estas congregaciones para que se establecieran, que fue el caso de los salesianos. Así que yo los felicito a los dos, porque me parece que es un gran aporte para la ciudad, no solamente un regalo para los salesianos. Le contaba a Rafael, por cierto, que juzgando por ahí periódicos viejos, ya en los años 40 había un periódico de los exalumnos del Don Bosco, uno de cuyos miembros editores era el abuelo de Rafael. Entonces, cuando vi el apellido por allí, lo llamé, le mandé una foto, le dije: mira esto, qué interesante, un periódico de muy corta duración, pero que era de los exalumnos de los salesianos, lo que demuestra que cuando, mire, si un exalumno quiere hacer un periódico en homenaje a su colegio, es porque le gustó. Porque yo salí de mis colegios hablando mal de todo el mundo. Hasta que después no recuerdo, no sé, muy pocas excepciones de unos personajes, pero de los colegios como tal, eso, verdad que me reservo mi comentario. Así que los felicito, y yo quisiera ahora sí dejar entonces tanto a Heraclio como a José Antonio para que ellos nos expliquen un poco ese proceso de elaboración del libro, qué los motivó, qué los movió, y luego pasemos a la bendición del ejemplar correspondiente. Bueno, soy el salesiano, creo que me toca el turno. Primero, bueno, agradecer de todo, y como bien dijiste al principio, el coautor de esa frase de historia cantada a dos voces, ¿no? Pues la frase muy bonita, y incluso el título ayudó mucho. Entonces, lo que vamos a contar, yo la parte de Don Bosco, y luego Heraclio va a contar la parte de historia. Como alumno de Don Bosco, yo me hice una pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tiene escribir una historia? Por cierto, dentro de 4 semanas, el 21 de noviembre, cumplen 130 años de la Constitución. Parece que los actos se han alineado, la FUNU, y dentro de 4 semanas son 130 años. Entonces yo me hice la pregunta, ¿qué sentido tiene escribir un libro donde ya hay una historia de 130 años? Y a medida que empecé a hacer la investigación, y a profundizar, y a hablar con gente, a sacerdotes, amigos, empezaron a salir razones por las cuales había que escribir ese libro. Un poco una especie de tributo, si se quiere, a los salesianos. ¿Por qué? Porque se podían contar historias poco conocidas. Voy a dar un ejemplo. La gente puede pensar que el primer santuario de María Auxiliadora fue el de Valencia o el de Caracas. Mentira. El primer santuario de María Auxiliadora se hizo en Muripa, un pueblo cerca de San Casimiro, donde estaba Aragua, y lo hizo un señor llamado Manuel Castillo, que fue el padre de Lucas Castillo, arzobispo de Caracas y abuelo de Rosario Castillo Lara. Ese fue el primer santuario. Es un ejemplo de un hecho poco conocido que había que dar luz. Luego, evidentemente, en la investigación empiezan a salir personas sumamente interesantes, que vale la pena seguir investigando, que hacer semblanza. Ya Luis Heraclio ya capturó algunas que le va a hacer su propia semblanza. Una de ellas es María de la Paz Pérez Santander, que fue realmente la pionera en la traída de los salesianos a Venezuela. La gente puede hablar del nuncio apostólico, puede hablar del Filipo Lucati, el arzobispo de Caracas, pero quien realmente fue la pionera fue esta mujer, que incluso se cargó con los fondos. Luego hay personas como Enrique de Ferrari, que hizo una gran labor aquí en Valencia, creó el Museo Natural, fue uno de los directores, el primer director de la Escuela Armónica Salesiana, y así empezaron a aparecer una cantidad de personajes que había que darle relevancia, que mucha gente ni siquiera hoy, 130 años después o 100 años después, la gente no lo conoce. Entonces eso era muy importante. Y como esta era una historia cronológica en el tiempo,
una historia que va más o menos de 1890 a 1970, 1980. En esa cronología era importante resaltar hechos que ya se han repetido, que se han escrito, como por ejemplo la creación de la electricidad de Valencia, el tranvía de sangre, por ejemplo la industrialización. O sea, hay una cantidad de factores que eran propios de la ciudad que había que escribirlo de una manera distinta, pero había que escribirlo porque si no la historia tiene vacíos, ¿de acuerdo? Y luego había algo fundamental, que la historia de los salesianos va paralela al desarrollo y al crecimiento de la ciudad de Valencia. Porque el Don Bosco no fue un colegio estático, fijo. Por eso es que yo no hablo del Don Bosco, tenemos que hablar de la obra salesiana. La obra salesiana son al menos 5 pilares. ¿Cuáles son esos 5 pilares? El Don Bosco, después el Don Bosco hace los santuarios de María Auxiliadora, luego hacen la escuela, 30 años después, gratuita del Domingo Sabio, 35 años después sale la Escuela Agronómica Salesiana, y ya en los años 70 los oratorios festivos al sur de Valencia, que son los barrios pobres, donde hay mucha delincuencia y donde los sacerdotes fueron realmente a hacer una labor de pastoreo extraordinaria. E incluso se puede agregar hasta una sexta pilar, que hoy viene a colación, porque hace 50, 60 años las órdenes o las congregaciones religiosas eran centradas entre hombres y mujeres. Hoy eso se ha mezclado, y allá en el sur, el colegio de María Auxiliadora y algunas congregaciones salesianas han permitido una mayor empatía con realmente esos barrios. Okay. Entonces, eran 6 pilares, 6 obras que iban saliendo paralelas con la historia de Valencia. Entonces, había que entrelazarlas. Y para entrelazarlas, es importante que el lenguaje fuera menos. O sea, el lenguaje tiene que ser para los jóvenes, tiene que ser entretenido. Si no, realmente no podrá ser una historia muy profunda, de mucho valor, pero hoy en día quizás las redes nos están manipulando mentalmente, donde nosotros ya no avanzamos, ni siquiera una historia, un video de 2 minutos, lo rechazamos. Entonces tiene que ser, la historia tiene que ser amena, tiene que ser entretenida. Y luego era muy importante integrar la parte histórica, porque estos curas vivieron situaciones políticas diferentes, muy duras, y ahí fue cuando realmente yo leía, tengo la amistad con Luis Heraclio, y leía sus crónicas, y aunque ustedes no lo crean, la conclusión del libro duró 3 días. En 3 días encajó todo perfectamente. Había una historia que él había escrito hace 6, 8, 4 años atrás, que como yo he escrito, eso encajaba perfectamente, usando una técnica, un estilo recurso estilístico, que es el flashback, que tú tienes que presentar hoy una historia, pero tienes que hablar de los antecedentes, porque si no tienes que caer. Eso fue realmente lo que sí, eso es lo que ha permitido salir de este libro. Mira toda la gente que tenemos. Y eso esa es la historia, sí, es sencillo. Es una historia que funcionó perfectamente. Claro, al final hay algo importante, que como bien hablaba, hay una especie, si siquiera autobiográfica para todos los alumnos del colegio, que ellos nos dejaron unos valores muy importantes. Y hay un capítulo que se llama Mi padre, el migrante. Esa es una poesía de Vicente Gervasi, una poesía que a mí siempre me llamó la atención. Y es que mi apellido, migrante, soy un migrante. Entonces, y fue, digamos, un decreto de Pérez Jiménez, de las puertas abiertas, que fue que escribieron miles de inmigrantes que venían de la posguerra de Europa, llegaron al país, y aquellos hijos de aquellos migrantes que hicieron familia se reunieron en su colegio. Y el rojo tuvo esa gran sabiduría, esa paciencia de saber canalizar
de esos hechos donde no se había diferencia económica, no se había diferencias, digamos, intelectuales. Se compartía el deporte. Yo recuerdo estudiar y había todavía el internado, que fue una de las cosas más importantes que tuvo el Don Bosco. Entonces, hasta en ese sentido, el Don Bosco canalizó nuestras enseñanzas y nuestros valores humanos. Entonces, bueno, al final, si se quiere, es un poco un tributo al colegio, porque siempre a uno le da uno y una a veces no sabe qué darle, ¿no? En este caso, la idea fue darle. Bueno, antes que todo, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia. Ustedes son mi familia. Yo digo que uno tiene dos familias, la familia de la sangre y la familia que uno mismo se construye con la vida. Ustedes son mi familia, he compartido con ustedes todas estas vivencias en todos estos años que estamos dedicados a las cuestiones de la divulgación de la historia. Un agradecimiento a la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, que nos hizo un huequito porque originalmente no estábamos en el programa, y como dijo Pepe, este es un libro que sacamos a la carrera porque queríamos participar en la FIU, y a Rosa le agradezco profundamente que nos encontró este huequito de entonces. Literalmente. En huequito. Sí, sí. Quiero contar cuál es la historia, aunque ya me adelantaron un poquito. Ustedes casi todos son mi familia que viene de las redes, porque nos conocemos por las redes. Yo digo, lamentablemente no está Francisco Cariero, que los nuevos historiadores no somos como los viejos, que vienen... ¿Y por qué dicen los viejos? que vienen o de la academia antigua o de las universidades. Nosotros venimos de las redes sociales, que son un elemento nuevo del siglo XXI que permite una divulgación distinta a quienes a lo mejor no hubiéramos tenido la voz en las universidades, que son, hay que decirlo así, me disculpa si hay que no es un círculo bastante cerrado, o de las academias que costaba más entrar. Nosotros espontáneamente nos pusimos a trabajar, a estudiar, y nos conocimos hasta que nos reconocieron en la academia, porque es de honor, y yo lo repito siempre. Este señor me vinculó a la academia y me metió a la academia sin conocerme personalmente. Él no me conocía, él me conocía por lo que yo escribía. No es que porque me echara palo con él, ni que fuera el compañero me enteré que era hermano de un compañero mío mucho tiempo después. Y eso me enorgullece mucho que me conoció porque lo que estaba haciendo le gustaba a la gente que sabía mucho más que uno que estaba en él. Pero la historia viene. Todos ustedes en algún momento me dijeron, escribe un libro literario, pero ustedes son mis amigos. Yo no les paraba mucho a ustedes, porque los amigos siempre les dicen cosas así por cariño. Pero un día llegó un señor que no le pone flores a nadie, que es un tal Fernando Falcón, que es nuestro vicepresidente de la academia. Ese señor es tan cariñoso y tan amable como un limón. Yo lo quiero mucho, pero ese es un tipo fuñido como el toro. Más fuñido que este, imagínense que ese ya es. Y entonces una vez estaba en Valencia, estaba en Agua y me llama Luis Heraclio, ven acá que tengo que hablar contigo. Yo lo conocía muy poco. Luis Heraclio, no sigas publicando en las redes. Bueno, ¿será que es muy malo lo que te hacen? No, chico, es muy bueno, pero hay muchos piratas que te va a copiar, que va a poner lo que tú estás haciendo y te va a llevar los créditos. Publica un libro, y eso me tiene desde hace tiempo. Yo me decidí a hacer el libro, guardé mi material, pero siempre me faltaba el poema. Me ayudó, dijo un día, yo te ayudo, Luis Heraclio, yo te ayudo. Pero un buen día aparece este otro señor, Luis Heraclio, empátate en esta, tengo un libro y yo quiero que tú seas socio conmigo en el libro. Vamos a hacer un libro, y como dice él, la historia de Valencia no es la historia del colegio de Don Bosco propiamente, no es la historia de los curas, es la historia de nuestra ciudad, de las cosas que pasaban aquí. Claro, en el entorno temporal de la vigencia del colegio de Don Bosco. Nos encargamos a mí me gustan los que me leen, y aquí está Maricolchi, por ejemplo, que es una de mis principales fans. Me gustan ciertas cosas a veces truculentas, a veces un poco duras. Por ejemplo, tenemos el crimen de un señor que se llamaba Joaquín Mariño, que no lo relatan profundamente. Está la muerte de Monseñor Granadillo, que apenas la medio desdibujan. Yo cuando leía sobre la muerte de Granadillo, murió por un hecho lamentable, murió por un hecho vergonzoso. Pero Dios mío, ¿qué pasó? Digan lo que es. Me puse a averiguar y encontramos los detalles de las cosas. Y ahí están, compren el libro para que lean.
Tenemos el inicio, por ejemplo, la construcción de la Plaza Bolívar. Tenemos los planos y están allí de cómo se construye la Plaza Bolívar, cuándo. Hay una cosa elemental, todos los días pasamos por la Plaza Bolívar, pero ¿quién se preguntó desde cuándo existe la Plaza Bolívar? ¿Cuándo es así? Conseguimos los planos, afortunadamente, amigos que lo leen a uno, le dicen, mira, tengo este material, y entonces tenemos los planos, tenemos los contratos que están ahí, del contrato de construcción de la Plaza Bolívar en 1843, y muchas cosas por el estilo. Hay cosas que yo critico un poco, en el sentido sano, a la historia que se escribió en el siglo XX, porque se limitaban a ciertos aspectos y olvidaban muchos otros. Hoy digo, por ejemplo, nosotros hemos sido influenciados mucho más, por ejemplo, por don Carlos Stelli. ¿Por qué? Porque tenemos electricidad, Dios mío. Más nos influyó a nosotros. Carlos Stelli, que el negro primero se asomó en el campo Carabobo y lo mataron apenas asomó la cabeza. Es un personaje importante, pero no nos vinculamos tanto a él. En cambio, el señor Olavarría, que creó las industrias, que a lo mejor esta ropa que nos vestimos tiene que ver algo con aquellos antiguos telares que hizo Olavarría, la electricidad, los ferrocarriles y los tranvías que utilizaron nuestros padres, los cuentos que nos daban ellos, eran de los ferrocarriles y los tranvías, y esas cosas son las que reflejan aquí, y que había que escribirlas. Bueno, modestamente ya empezamos a escribir eso. Ya estamos pensando en el segundo tomo, así que prepárense porque muchas gracias, por favor, cualquier cosa, cualquier opinión. Esto es una conversación de familia porque todos ustedes son mi familia. Tenemos dos formas de hacer las cosas. ¿Cómo estamos de tiempo? Oye, pero tú eres más buena gente que está aquí. Un verdugo, ¿no? Sácame las cosas mirándonos de estrés. No, yo creo que tengo un reloj de arena. Mira, tenemos dos formas de proceder. Vamos con la bendición del libro y después abrimos un periodo de preguntas y respuestas, ¿te parece? Entonces vamos para terminar de cumplir esto. Aquí es donde bueno, al padre Antonio Rocha lo invitamos porque en el libro también habla de Montedioca, de la beatificación. Entonces pensamos que él era un hombre bueno, importante en este libro y que podía hablar un poco sobre lo que mira, un consejo mío por experiencia propia. Inviten a unas amigas, el toque femenino, que nunca está de más. Las chicas de la familia. Óyeme, porque ellas se quedan, porque ellas se quedan calladas. Mira, porque ellas se quedan calladas, pero después que salimos a entonces, y Melissa, tú nunca faltas, por favor. Bueno, ¿quién tiene para yo lo tengo yo? Otro fan. No se venga más gente porque se nos tira. ¿Pueden tomar la foto hoy? Bueno, vamos a felicitar a José Antonio y a Luis Heraclio por esta producción tan maravillosa que nos ayuda a seguir profundizando en la historia y a seguir conociendo más sobre esas raíces, no solamente civiles, sino también religiosas. Esta fusión maravillosa que se da aquí entre lo civil y lo religioso. Entonces queda de manera oficial inaugurado y presentado este libro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que caiga los pétalos. ¡Bravo! Y que se vengan todos los que vienen en camino. Y quita rápido los pétalos para que no se manchen las páginas. Perdón, un detalle, quiero darle un crédito que no está en los agradecimientos a Petit, porque se trabajó con nosotros, la portada quedó perfecta, de acuerdo a lo que nosotros le habíamos pedido, la diagramación quedó bellísima. Cuando vaya a ese libro, busquen este caballero. Se rebaja la próxima. Ahora nos sentamos entonces para que todavía tenemos un tiempito, así que...
Se fue, se sintió regaño cuando le hicieron la bendición. Bueno, nos quedan todavía entonces unos minutos, así que los que quieran intervenir, hacer cualquier pregunta o Una preguntita. bueno, aquí el tipo adelante, magnífico. Ok, una preguntita, don Heraclio. En el periodo cronológico de inicio de la apertura, ¿cuál es el año en sí de la instalación de los salesianos? 1894. Muchas gracias, hermano. 21 de noviembre. Marcha bien. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Pregunta de examen. No sabes la vaina, Mira, también como academia agradecemos la presencia de unos cuantos académicos acá. Por ahí está el padre, el presbítero, Luis Manuel Díaz, que veo, aquí está Daniela, la veo por ahí, Carlos Cruz, Carlos Cruz. Daniela Moraño está por acá, José Antonio Gómez está por José por ahí. allá. ¿Quién más se nos escapa por ahí, hermano? Bueno, agradecido a ustedes por acompañarnos, porque al final los éxitos de un académico al final son de todos los académicos y de la Academia de Historia del Estado Carabobo. Y bueno, entonces, Padre Rocha, sí, bueno, hay que hablar así sentado porque perdónanos que le doy la espalda. Bueno, primero de nuevo felicitar por la obra maravillosa. Me siento honrado de estar aquí porque junto con la señora que usted mencionó, se le atribuye a un sacerdote carabobeño la traída de los salesianos a Venezuela. Víctor Julio Arocha, familia suya. Exactamente. Por eso me siento orgulloso de poder ser yo el que pueda bendecir la presentación del libro, porque fue una Arocha quien se le ocurrió, a Víctor Julio Arocha Ojeda, se le ocurrió irse a Italia y se trajo unos sacerdotes italianos y se sembró la familia salesiana en Venezuela. De hecho, hay una casa que todavía tiene una placa por la avenida Suárez, donde dice aquí residieron los primeros sacerdotes salesianos en Venezuela. La casa de los Pontes. Exactamente. Lo que funciona, creo que la dama salesiana. Me parece una cosa estupenda. Y además, en Carabobo ha sido como un lugar donde se ha, como una cuna, ¿verdad? Donde han nacido muchas vocaciones salesianas. Y mi papá, ¿verdad? Tuvo un hermano salesiano que fue considerado uno de los primeros criollos salesianos de Venezuela, el padre José Pita Rocha, que también dio clase en el Colegio Don Bosco. Y además la familia Rocha fue toda esa alumna del Colegio Don Bosco y recuerda con mucho cariño a estos sacerdotes que tenían una gran disciplina, como el padre Alterio, por ejemplo, muy nombrado por todos, pero que dejaron unas huellas imborrables en la sociedad valenciana. De tal manera que me alegra pues, que ustedes hayan podido hacer eso, los felicito y vamos a leer todo el libro para seguir conociendo nuestra historia. Lo mío es un comentario. Primero quiero felicitarlos porque, bueno, haber sacado un libro en tiempo récord, de verdad que es admirable. Oye, que quede bien, porque Y que quede bien. De hecho, ese libro, bueno, mi papá es salesiano. Mi papá estudió en el Colegio Don Bosco, mis tíos también estudiaron en el Colegio Don Bosco. Mi abuela fue de las damas salesianas. Y mi papá fue interno cuando raspó matemáticas de cuarto grado. Y esto, tuvo un ratito. Agarra mínimo la diferencia. Sí, mi papá es terrible todavía. Entonces, de verdad que ver este libro acá, por supuesto que me da también una nostalgia tremenda porque, bueno, tengo 2 años con mi papá viviendo fuera del país y ese libro se lo voy a mandar a España y sé que lo va a... Lo puede comprar él allá. Pepe puede comprar por Amazon, ¿verdad? Porque quiero, de verdad que sé que le va a dar un grato recuerdo porque lo que había dicho el doctor José Alfredo, que es verdad, o sea, los grandes recuerdos son del colegio y la universidad y de muchos de los grandes amigos que mi papá tiene en este momento, de hecho viven con él, que viven todavía y que viven ahorita también en España, como el doctor Jorgecito, fue alumno y compañero de él de toda la vida del Colegio Don Bosco, igual que Alfredo Sabatino, igual que su hermano. Entonces, bueno, de verdad que lo felicito y lo voy a leer y de verdad que sí.
Un detalle que quiero ratificar aquí, que ya está plasmado en el libro. Esta es una obra que tiene mucho de colectivo, por lo mismo, el hecho que venimos de las redes sociales. Allí nosotros tenemos que agradecer a Gladys, que está tomando la cabeza por allá, porque nos dio algunas ideas sobre el San Desiderio, que fue la primera que informó sobre el San Desiderio. Estaba ahí, pero los salesianos no le hacen bullying. En cambio, ella, que es más curiosa que el Carrizo, encontró el santo de San Desiderio. Ulises está escondido por allá, que nos aportó también algunos datos, algunas fotografías. Ítalo, que está en Caracas, me llamó y dijo que no venía, pero nos dio una fotografía muy rara de la laguna de la Adobera, que es una cuestión muy difícil de conseguir. En fin, ¿quién más nos dio fotos? ¿Alguno otro? No veo más. Reinaldo. Reinaldo, que es la portada es una de las 4 fotografías que está de Reinaldo. Y como les digo, es algo que ha sido trabajado entre mucha gente, porque nos han ayudado. Por lo mismo, lo bonito, a veces se critica las redes sociales porque ciertamente traen mucha basura, pero también la gente buena, estamos en las redes sociales y esos son todos ustedes que están acá. Eso. También este ejercicio que han hecho ellos dos es una prueba fehaciente de algo que hoy día se ha convertido como una barrera para muchos, que es que para muchos hay la idea de que hacer un libro es una cosa difícil. Y la verdad es que yo estoy convencido de que el problema es que mucha gente está poniendo la carreta delante de los burros, porque muchas veces dicen, ¿cómo hago para escribir un libro? Y entonces uno le dice, ¿pero lo tienes escrito? No. Bueno, si tienes escrito el libro, ¿para qué te vas a preocupar cómo vas a imprimir? Primero haz el libro y después buscas cómo lo vas a hacer. Imprimir un libro es la cosa más fácil hoy. Ese no es el problema. Un libro bueno es un poco más difícil, pero lo fundamental es escribir. Entonces, hay mucha gente que se pone a preocuparse antes de tiempo. Empieza con el tema de cómo hago, en vez de poner ese tiempo que le prestan a eso, preocúpese en escribir. Y luego resuelven el otro problema, que repito, estoy convencido, no es imposible. Aquí hay unos cuantos que están en mora. Están en mora. Doctor Cruz, Daniela, ya le sale también por allá. A Luis Manuel hay que mandarlo a que no haga. Es que más escribe. Ya anunció el número 15. Acaba de presentar uno y anunció de 800 páginas acaba de hablar. Pero lo que quiero decir es que es un tema de sencillamente proponerse. Y Valencia, no voy a hablar ahorita de Carabobo, Valencia lo va a agradecer. Porque hay una historia riquísima. Valencia tiene, como capital de estado y por el tamaño, tiene todavía muchísimo de qué escribir. Y bueno, creo que este libro, de hecho, se viene a sumar a esa gran bibliografía que hay de Valencia, pero que no se ha agotado. Así que, y nosotros desde la academia, digo yo, nosotros, ahorita circunstancialmente estoy yo, pero todo lo que estamos haciendo en la academia siempre estamos a disposición de ayudar a quien quiera acercarse con una idea para dar esos pasos, y con mucho gusto, sin mayor interés que no sea colaborar, van a tener ahí una mano. Carlos. Quería felicitar a los dos autores del libro, porque me parece un aporte muy importante por 2 razones fundamentales. Mira, ya nos sacaron el papel, pero en 10 minutos. Faltan 10. 2 razones fundamentales. Uno, el rescate de la memoria histórica de la ciudad. Una cosa sumamente importante para nosotros, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Y el segundo aspecto es el rescate de la memoria religiosa de la ciudad, que fundamentalmente es de la Iglesia Católica. Muchas veces la gente se olvida de la Iglesia Católica, pero se olvida también de las obras de la Iglesia Católica, no solamente a través de los diferentes cleros, del secular y el regular, y que realmente pues la obra salesiana en la ciudad es sumamente importante. Tenemos 2 libros, el libro del padre Luis Manuel y este libro que acompaña la parte religiosa, y la parte del Heraclio, que habla de la memoria de la ciudad, que tenemos que recordar de la gente, de los valores civiles, la gente que le echó pichón en la industria, en el comercio. Esos valores civiles de la ciudad
más los eventos de la ciudad, tenemos que rescatarlo y eso es muy importante, por eso no. Gracias, y eso es Yo quisiera saber si se consideró el cementerio de Valencia, que es mucho más antiguo que la llegada de los salesianos, y donde hay, yo creo que debe tener mucha historia, la marmolería Roberto, porque bueno, yo tengo de mi bisabuelo el panteón allí y es de Roberto, lo de al lado y lo de Vicente, y yo me imagino que tendrán muchas fotografías en esa marmolería en Caracas. Sí, sí. Sobre los cementerios hemos escrito 3 o 4 artículos en el Notitarde. En Valencia no recuerdo si tengo registrados 7 u 8 en la pura Valencia cementerio. Desde el primer cementerio al lado de la iglesia matriz o ahora catedral, después el cementerio Morillo, el cementerio del Padre Lovera, hubo un cementerio provisional, después el cementerio municipal, hubo un cementerio al lado de la iglesia de San José, y creo que se me está yendo alguno otro. el de Guataparo. El de Guataparo. O sea, esa es una discusión que hay entre que si es un cementerio estrictamente inglés o estrictamente alemán, porque esos eran los terrenos de la compañía inglesa. No, bueno, la verdad es que es protestante, no había ni alemán ni inglés. Solo era Protestante, mayoritariamente, pero ocurre lo mismo con Puerto Cabello, que el cementerio lo llaman el cementerio de los alemanes, también es un cementerio protestante, porque ahí todo lo que no era católico iba para allá. Iba para allá. Por eso es que lo llaman protestante. Pero le anoto a la amiga, para el próximo número vamos a meter entonces la historia completa de los cementerios. Y hay unas historias de los fantasmas de Valencia muy interesantes también, que son fantasmas de verdad, no son fantasmas. Fantasmas registrados. Sí, sí. No, y de verdad que la cantidad de historia seria, historia de verdad, que hay, son para escribir tomos y tomos y tomos, y eso hay que recogerlo porque son cosas que las recuerda la gente con datos precisos, pero no están en ningún libro. Todo eso hay que recogerlo, todos tenemos, todos ustedes tienen la misión también de buscar esas cosas. La historia, por ejemplo, del ánima de la yaguara, que estoy viendo la tabla de Ulises por allá, la historia del ánima de la yaguara han dicho 1000 disparates, pero la historia registrada con papeles la tiene Ulises, esa tenemos que publicarla en papel también, y hay muchas cosas así. Claro, lo que decía Carlos, que me encanta la historia. Sí, hay que trabajar. Porque estamos hablando de personas jóvenes de más de 100 años, eso hay que rescatarlo. Bueno, ya que estamos hablando de memoria histórica, aprovechamos Sí, de invitarlo a las esta 26. tarde, a las 3 de la tarde, vamos a tener nada más nada menos que Inés Quintero hablando de historia y memoria, y bueno, nos han invitado como academia para que también hablemos al respecto, así que están invitados porque hay una relación directa entre esa investigación histórica y ese relato histórico y la memoria que queremos que se construya. Una preguntita. Bueno, yo quería agradecer a Luis Heraclio, que siempre ha mencionado en su historia como de Valencia a Carlos Stelling, la familia Stelling. Yo soy descendiente de los Stelling y sabemos que no soy Stelling. Muchas Gracias a ti, gracias. siempre colaboradores con nosotros. Interesante. Bueno, si no tenemos... Ya quería decir, bueno, primero, eso de rescatar la memoria histórica que es tan importante siempre para las futuras generaciones. Nadie, ninguno de nuestros muchachos puede enterarse realmente de lo que pasó y lo que se vivió, sino lo contaron nuestros abuelos, en el caso de mi papá que estuvo estudiando en Don Bosco, y que bueno, y que uno a través de las conversaciones que pudo haber tenido con él, con mi abuelo, lo conoce, pero sabe una manera particular de llegarle a esos jóvenes que Luis Heraclio menciona en las redes sociales. Y es una conexión que hacemos con estos muchachos y es contemporáneo, esto lo tienen ellos hace tan solo 100 años. Estudian, por ejemplo, mis hijos estudiaron en el Colegio La Salle, entonces el poder conocer de dónde viene todo eso y decir, bueno, yo soy parte de esa historia y vengo de ella. Gracias por eso, porque de verdad que nuestros muchachos lo van a valorar bastante. Gracias a ti. Ahí hay otra, Okay. la última. La última, rapidito. Gracias por ofrecernos tanto conocimiento que tiene un gran mérito en esta situación que estamos viviendo y muchos de nosotros lo necesitamos. ¿Okay? Es una manera de gratificar nuestro cuerpo, por decirlo algo, y alma.
Es importante para mi visión, ¿no? Pues de repente para los demás puede ser, la clasificación de la historia cívica e industrial de Venezuela, porque últimamente lo que he podido leer y lo que he podido escuchar es que ha sido muy reciente ese análisis o esa descripción o esa exposición de lo que fue lo que ha sido, que fue la historia revolucionaria industrial de Valencia, propiamente dicho. Podemos nosotros, me incluyo, ¿verdad?, analizar un poquito más allá, porque Valencia y Puerto Cabello ha sido prácticamente la cuna de Venezuela, ¿ok? Entonces, no todo quedó en este siglo. El siglo pasado ha tenido un buen desarrollo y fue la base fundamental para el desarrollo de este nuevo siglo, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que yo quería más o menos enfocarse. Eso hay que escribir. La historia, para cerrar rápidamente, todos nosotros somos productos de una manera u otra de la industrialización, porque o el que vino de otra parte para trabajar en las industrias, el caso que refiere José Antonio, o nuestros padres. Tu papá trabajaba en Electricidad de Valencia, ¿correcto? Mi papá trabajaba en Comersa, que son empresas de López, de Teli, de toda esa gente. Venimos, pues ya eso es la parte más industrializada. Sí, pero también otra cosa. Era netamente rural antes. Se habla Camoruco, el Socorro, y ahí no sabe. La gente no sabe por la historia del trigal, de la bocaína, de la viña, de Guatar. Eso hay que escribir. Ni nadie sabe que Venezuela. De Lomas del Este. Bueno, ya la escribimos. Eso de Lomas del Este ya la escribimos. Mira, hay un libro de carne que está en la Asociación de Ganaderos. Venezuela era uno de los grandes productores agropecuarios y sobre todo a nivel de carne. Era exportador de carne. Entonces, pero eso es del siglo de 1800 hacia abajo. Entonces, también hay industriales, ¿verdad?, que se favorecieron y favorecieron a la sociedad y ayudaron al desarrollo. Entonces, no nos podemos encajonarlo en estos 100 años. Yo creo que deberíamos ver un poquito más allá. Bueno, eso de es hecho, en el libro tiene tres partes de la industrialización. Hay una parte que es cuando el siglo XIX, cuando empezaron los primeros trapiches, con los y luego con los perates, ¿no? Eso es tan importante porque el hecho de que cuando se empezó a fabricar de forma muy extensiva los perates, se generó inmediatamente una dinámica económica. Una necesidad de servicio. Exactamente, no solo en las tiendas, en las tiendas pequeñas, se empezó a ver que empezaba a fluir mucho más dinero. Entonces, esa parte está bien establecida. Y luego hay otro capítulo que es la industrialización de Valencia. Lo poco que se puede hacer, porque lo agarra todo entre el año 50 y el año 70. Con las primeras industrias propiamente dichas, como es bien importante porque se fundó Fumbal y en aquel momento, si tú querías invertir dinero en esa extensión, tenías que conseguir aprobación del Congreso, y por eso Venezuela no dio aprobación para unos 5 o 6 millones de dólares que se necesitaban para hacer las calles, para hacer la estación de bomberos, para hacer la estación de policía, para hacer cloacas. Eso no lo dio, y fueron empresas americanas con Fumbal que permitieron que siguiera ese desarrollo. Eso está en el libro también. O sea, es un libro que toma muchos temas, como decía Luis Lacro, no es solamente la parte histórica, no es la parte de los salesianos, es muchos puntos básicos. Bueno, señores, estamos contra reloj, hay retroactividad y es hasta que nos saque la tarjeta roja, señora, ya agradecido a todos por Gracias.